Amigos unidos por el fútbol. Pues muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Te comento que el profe Rangel está ahorita con la máscara del América. Va camino al estadio, pero dice, voy a estar un ratito mientras llegamos al estadio porque juegan a las 9. Saludos, profe Paco, saludos. Marco, con cariño, tú sabes que te recuerda, Marco. Mucho cariño por acá, por venir a los torneos infantiles, sí, principalmente sí. Soccer Kids. Bendiciones, saludos. Marco. Igualmente, gracias. el profe Rangel con su máscara del América. Saludos. Saludos, mi hermano Marco. Yo te conocí hace años en las reuniones en las casas de Gaby Gómez. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual a Fernando, a Paco Díaz, un fuerte abrazo. A Ángel Castañeda, a Julián Lord, a Héctor, saludos. Voy a Samuel David, a Huawei Y9 2019, que se aparece. Rodrigo, y no es comercial, no es comercial, Rodrigo. ¿Cómo estás, hermano? En Querétaro, saludos. Bien, gracias a Dios, bro, bendiciones. Muchas gracias. Jesús Mendoza, Franco de Mendoza, saludos, don Franco. Un abrazo. Josué Méndez, Miguel Gutiérrez, el Jalisco Gutiérrez, mi hermano amado, no hay tarjetas amarillas, no hay nada. Saludos, Marco. Abrazos. Saludos. Igualmente a Don Galaxy, dice Jair, aquí dice Jair, está viendo, a Jorge Torres, don Jorge Torres, saludos, don Jorge, ¿cómo está? Es papá de Torres Nilo. Ah, no sabía que era papá de Torres Nilo, don Jorge Torres, pues sí, Jorge Torres. Hermanos, saludos. Dios lo bendiga igualmente, hermano. Igualmente. Saludos. Bueno. Y luego tengo a Jonathan, mi hermano Jonathan, a Germán Mayorga, saludos a los dos. A Gustavo Centeno con la máscara, saludos. Un abrazo. Germán está desde España, Marco. ¿Quién? Germán Mayorga. Germán, ¿qué tal, Germán? ¿De qué parte de España? Saludos, Marco. Estoy en San Sebastián. Aquí estamos con algunas cosillas con la Real Sociedad. Qué bueno, Germán, un fuerte abrazo. Igual, España amado, igual que México, para todos América, todos los hispanoparlantes. Héctor Alcántara, saludos. A don Saludos, Marco. Saludos. Saludos, Marco. A Jorge Marroquín, a Salatiel, a Carlos Alcántara. Saludos, Marcos. A Filemón, a Camarón. Saludos. Saludos. Aquí, ¿cómo se llama mi hermano? El de lente. Se llama Huawei Mate 20 likes. Pero bueno, no tiene el nombre, pero saludos. Manuel Juárez. A don Manuel. Saludos, don Manuel. Un abrazo grande. Taculco, a saludos. Moto, a Francisco Islas, a Samuel David Castaño, a Germán Mayorga, a Motoplay, a Sammy Tigre, a Moto no sé quién es. Luego aquí está el Pastor Huls, saludos. A Martín Putos, a Ricardo Estrada, a Mario Insunza, a Alejandro Cortés. Saludos, pues vamos a darle para adelante, silbatazo inicial, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, pues vamos a empezar, y permíteme un segundito para poder hacer una introducción que tenemos. Sí. Ahí está. Bueno, adelante, Paco Islas. Un gusto. Marco Antonio Rodríguez inició su carrera como árbitro en la ciudad de Tepic, Nayarit, formando parte del ahora Colegio para Árbitros de Fútbol del estado de Nayarit a los 19 años. Más tarde, viajó al centro del país para estudiar la licenciatura en Educación Física, donde también comenzó a formar su familia. Debutó en Primera División, donde fue ganando reconocimiento hasta posicionarse como uno de los mejores árbitros de la Primera División. Ejerció como árbitro internacional desde el año 2002, participando, entre otras, en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2003, Copa América 2004,
la Copa de Oro de la CONCACAF 2005 y las Copas Mundiales de Fútbol en el año 2006, 2010 y 2014. Dirigió la Copa Libertadores y la CONCACAF Liga de Campeones, donde en el 2009 participó en la final de ida entre Cruz Azul y Atlante. Durante su última final dirigida en el torneo de Apertura 2011, se convirtió en el primer árbitro del mundo en mostrar 2 cartones amarillos al mismo tiempo. Regresó en la jornada 6 del torneo Clausura 2012 con el duelo Puma sobre Puebla, y destacan entre sus partidos más importantes el partido entre Italia y Uruguay. A raíz de su conversión al cristianismo, cambió su antiguo apodo, y hoy es mejor conocido en el ambiente futbolístico como Chiqui Marco. En el año 2014, tras 19 años de carrera en el arbitraje profesional, anunció su retiro como árbitro, convirtiéndose hasta estos días en entrenador de fútbol, y hoy lo tenemos aquí, entre amigos unidos por el fútbol. Bienvenido. Marco, es tuyo este púlpito. Adelante. Bueno, pues de antemano, gracias por invitarme. Hoy en día tenemos que aprovechar las tecnologías para poder compartir unos a otros. Estoy muy abierto a cualquier tipo después de preguntas y respuestas al final, sin ningún problema. Pero bueno, yo quiero comentar que cuando uno camina en el diario vivir, tiene unos proyectos de manera genuina, legítimos. Hemos sido diseñados para soñar y para poder emprender proyectos de vida. Sin embargo, en mi vida en particular, yo conozco a Dios desde niño. Es decir, y digo conozco a Dios porque todos tenemos una idea de lo que es Dios, pero yo de niño platicaba con Dios, me atrevía a conversar con Él, volteaba al cielo y Él me respondía. Y de pronto, bueno, todos venimos de una etapa, sobre todo de una fe más tradicional, como casi la mayoría de los pueblos latinoamericanos, y etcétera, las tradiciones y las costumbres. Y yo le preguntaba a mis padres, papá, mamá, ¿por qué existe una fe con un Dios crucificado, luego ya no está crucificado? ¿O por qué para pedir por el cuidado o la protección hay que pedirle a San no sé qué, etcétera? Y mis papás no tenían los argumentos bíblicos para poderme contestar y me decían, niño, cállate, tú no preguntes eso. Sin embargo, había un compañero nuestro, como todos los niños, el típico fútbol, la cascarita en las calles con el balón y todo. Él un día me invitó a escuchar de la palabra de Dios y me llevó a un evento de niños jóvenes, preadolescentes, y recuerdo que muchos jóvenes levantaban sus brazos, y en ese levantar sus brazos yo los veía y yo quería sentir lo que ellos estaban sintiendo. Y de pronto el predicador hablaba de Dios, pero un Dios de Jesús, la persona de Jesús, hablaba de Él en particular, y sus enseñanzas, y lo que había venido a darle al mundo, y la libertad que le venía al mundo por medio de Él. Y así fue cuando de pronto hacen un llamado y me preguntan que si quería yo recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y bueno, yo de niño dije, yo sí quiero recibir a ese Jesucristo que me están hablando, aquel que están diciendo, yo sí quiero recibirle. Y así fue cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Le acepté en mi espíritu, con su Espíritu Santo. Hoy lo sabemos, ¿no? Bueno, pero pasa como todo mundo, de pronto al no tener continuidad, no tener el camino, el recorrido, un entorno donde se pueda hablar de Dios, pues te empiezas a desviar de muchos proyectos, etcétera. Siempre me gustó el deporte, siempre me gustó competir, soñaba en ir a torneos internacionales como deportista, hasta que un día recuerdo muy bien que en la etapa de secundaria alguien me ofrece la droga, pero yo ya había sudado, yo ya había compartido el ejercicio, yo ya conocía lo que era romper una marca o esforzarte, y me la pusieron enfrente de mí, ¿no? Y yo dije, no, eso no es para mí, eso no quiero esto, definitivamente no quiero esto, yo nunca la probé, no le veía una alternativa para mi vida y yo quería ser deportista. Y hoy comprendo que este tipo de decisiones
me fue guiando Dios. O sea, puedo entender que Dios me dio la fortaleza para decirle no a ese tipo de entornos, ¿no? Sin embargo, igual, hasta que uno va creciendo, de pronto llega el mundo del arbitraje, bueno, el mundo del fútbol como jugador, y luego llega el mundo del arbitraje. Un tiempo también le hice a la cantada, cantaba en un grupo musical, tipo Parchís, para el chico que es de español, está muy joven, a lo mejor no se acuerda, pero tipo Parchís, Menudo, Timbiriche, y ese tipo de grupos musicales juveniles, infantiles, que salieron hace muchos años. Yo también llegué a participar en uno de ellos, en el famosísimo grupo La Pequeña Fuerza, que nadie lo conocía más que mi mamá, mi papá, mi abuelita y mis amigos. Pero bueno, ahí también empezó mi asunto de la cuestión de la música, y hasta que pronto entró el mundo del arbitraje a mi vida, ¿no? La oportunidad de ser árbitro. Y a mí, cuando me invitan a ser árbitro, no me pareció una buena alternativa. Me parecía una profesión de riesgo, una profesión que te podían insultar, que no tenía sentido vivir bajo una presión absurda. Sin embargo, había un compañero que era ya árbitro del fútbol amateur. Yo ya estaba haciendo un poco de biatlón, también un poco de triatlón en esa época. Y hasta que me dice el chico que si yo quería ser árbitro, yo le dije, árbitro, jamás. Hay que estar loco para ser árbitro. ¿Quién quiere ser árbitro? A ver, yo le pregunto, ¿quién quiere ser árbitro? No tiene sentido. Pero estaba el Mundial de Italia 90 y Edgardo Codesal, el árbitro de México-Uruguayo, dirige la final del Mundial. Y a mí esa final del Mundial, de pronto llega ese chico a la lavandería de mis papás y me dice, un árbitro va a dirigir la final de la Copa del Mundo. Entonces le dije, a ver, entonces si yo decido ser árbitro, ¿puedo ir a los mundiales? Sí, mira, voy a ir a 3 mundiales, a 3, y me retiro. Y así fue, 3 mundiales y nos retiramos. Sin embargo, nadie te cuenta la historia de los procesos para ir a un mundial. La ruta, nadie la conoce. Y qué bueno que no la conocemos, porque si no, más de uno se hubiese arrepentido. Voy a poner un ejemplo. Cuando soy árbitro de mi primer partido internacional, en Guatemala, Copa Guatemala, 1999, mi primer partido Guatemala-Paraguay, pues resulta que Guatemala va ganándole a Paraguay en un partido amistoso, y de pronto Guatemala empieza a perder la cabeza y expulso creo que a 3 o 4 jugadores guatemaltecos. Y Paraguay gana, le da la vuelta al partido. Bueno, la gente del estadio intentó bajarse a agredirme. Mi primer partido internacional se fueron sobre mí. Al final la gente rompía las tribunas, rompía las gradas, y me decían, mexicano, te vamos a matar, me decían los mexicanos, me decían, de aquí tú no sales vivo, te vamos a matar. Y en ese momento, una parte de la afición empieza a patear la puerta de acceso y se empieza a abrir esa puerta. Un hombre, no sé de dónde salió, pero de pronto corrió a la puerta y logró poner un palo en medio para que la gente no se bajase a agredirme. Hoy digo, fue un enviado de Dios. Fue un enviado de Dios, porque si no hubiese estado ese hombre, esta gente se baja. Y de pronto me decían, te vamos a matar, a ver cómo sales. Y llega la policía y me dice, Marco, tú no tienes... No me dijo Marco, me dijo, árbitro, no podemos hacer nada por usted. Ya estábamos en medio del campo, ya han apagado las luces del estadio Mateo Flores de Guatemala, de la capital. Y en ese momento dice, no podemos hacer nada por usted, la gente no se puede ir, lo está esperando, usted tiene que pasar por la puerta de acceso. Y de pronto decían, pero les vamos a dar unas camillas. Si es unas camillas, bueno, pues unas camillas. Y nos dieron unas camillas y nos la pusimos arriba, empezamos a correr rumbo al acceso y la gente empezó a aventar las piedras las tribunas de concreto hacia nosotros y se oían los golpes. ¡Po, po! Y un compañero se gritó, ¡ay, ay! Porque sí le pegaron. Y exactamente al entrar al túnel de acceso del estadio, donde están los famosos gusanos o los protectores inflables, al momento de entrar me agreden 2 guardaespaldas del hijo del presidente de la República en turno de ese país. Me agredieron. Entonces, la carrera arbitral tiene esos riesgos, pero Dios nunca me abandonó.
en verdad nunca me abandonó. Pude llegar a mi vestuario, pude salir avante independientemente de las agresiones. Luego, si hablamos de partidos de primera división, ya mejor ni hablamos, porque más de una final me fui amenazado de muerte, ¿no? Cuando el equipo Tigres perdió, o el equipo Monterrey perdió una final conmigo, o Tigres perdió una final conmigo, o Santos perdió una final conmigo, o Chiapas, una vez que expulsé a Cabañas, el jugador paraguayo, le expulsé, y al salir del estadio un comando nos empezó a perseguir para llegar al estadio, y llegando a mi vestuario, a mi hotel, tenía insultos ofensivos acusándome de bandido, ladrón y todo ese tipo de situaciones, y ese tipo de escenarios tan complejos donde tú no tienes el control de las emociones de las otras personas, donde alrededor de ti se puede levantar N número de factores para intentarte agredir, pues hay que tener fe. Definitivamente hay que tener fe. Una fe que entiendes que existe, que entiendes que Dios es el que te cuida, que Dios es el que te guía, Dios es el que te protege. Y ese tipo de situaciones me pasaron mucho. Mira, por ejemplo, me acuerdo de una final que pierde Tigres con Pachuca, que expulso como a 3 de Pachuca, Ireno Suárez, creo que a Ojo, que le pone un cabezazo, etcétera, en una final en el Estadio Universitario. Yo recuerdo que el profesor Arturo Yamazaki, aquel árbitro peruano muy famoso, buen profesor, fue mi asesor del partido. Y llegando a Tigres, el vestidor de Tigres tiene una puerta que da como un pasillo que se puede casi comunicar para entrar al vestuario de Tigres, porque es como la oficina de, cuando no hay partidos, como la oficina del cuerpo técnico. Pero bueno, lo habilitan para el vestuario arbitral. Y yo le dije al profesor Yamazaki, mire, profesor, vamos a recorrer ese locker para protegernos y vamos a colocarlo frente a la puerta. Y Yamazaki me decía, que en paz descanse porque hablaba así, ¡no exageres! ¡No exageres, Marco! Le dije, no, profesor, hay que ser preventivo, vamos a poner esa puerta. Porque independientemente de todo, si estos pierden, hablo del equipo local, pues no lo van a creer. Pareciera voz profética, pero no fue voz profética. Fue experiencia, pero fe, y entendimiento, y discernimiento. Y en ese momento recuerdo que un entrenador, era argentino, sí, argentino, es Neri Pumpido, que fue de Tigres. Cuando pierde Tigres, empiezan a romper la puerta, pero no pudieron entrar a nuestro vestuario porque habíamos puesto los lockers. Entonces, vuelvo a repetir, a través de la historia de mi carrera deportiva, Dios me acompañó, sí, hasta en mis errores que no pude haber visto un penal, una expulsión equivocada, eso era deportivo, pero en lo personal y en lo espiritual siempre me acompañó. Mire, voy a poner un ejemplo. Recuerdo que una vez en Chiapas fue, de Tuxtla Gutiérrez con el equipo Jaguares, en un partido X, todo el estadio me empezaba a gritar, ratero, 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 todo un estadio. Y yo en el campo de juego con el silbato, respiré y dije, Dios Todopoderoso, tú sabes que no soy ningún ladrón, tú sabes y me conoces, Señor. Y dije una palabra de fe con autoridad y dije, en el poder del nombre de Jesús, este estadio enmudece y se calla, porque no soy ningún ladrón. Pues miren, Paco, Díez, Benítez, Fernando y todos los que nos ven, Ángel, Julián, Héctor, se cayó el estadio, se enmudeció el estadio. Y ustedes van a decir, ay, Chiqui Marco, como dicen los chavos de hoy, o los chavales en España, o los chipotes en Guatemala, o etcétera. No, ¿de cuál fumó el Chiqui Marco? No fumé, fue fe. En ese momento le dije, se enmudece el estadio en el poder del nombre de Jesús. Y se cayó el estadio. Y cosas como esas me pasaron en Egipto, no similar que haya callado un estadio, pero en Egipto, en el Cairo, me pasaron cosas hermosas, espirituales, compartiéndole la palabra de Dios a los árabes, los egipcios no son como tal árabes, pero sí son algunos de tendencia musulmana, y compartirles el amor de Cristo, entre otras cosas. Luego, en otro partido, también me sucedió que no se me olvida,
en el puerto de Veracruz. Para la gente que es de provincia o que es de otro país, el puerto de Veracruz es uno de los puertos más importantes de México y se come muy bien, por cierto. Les invito a tomar un cafecito. El día que ustedes quieran, nos tomamos un cafecito ahí muy rico, con una conchita, delicioso. Ya hice comercial a Veracruz, pero vale la pena. Pero este día llegué yo a Veracruz y saliendo de cenar, en el puerto, eran un día antes del partido, eran como las 11 de la noche, 12, en esa época jugaba el Veracruz a las 7 de la noche. Al día siguiente, yo después de cenar me gustaba caminar por Veracruz y de pronto les empiezo a compartir de Dios. No estoy juzgando, pero quiero decir, llegaron unos chicos tipo darquetos, punquetos, etcétera, que en esa época había mucha, como fue una tendencia de muchos chicos, y me acerqué a ellos y les empecé a hablar de Dios. Oye, mira, te quiero hablar de Dios, de Jesucristo, de su amor, de su perdón, de su gracia, de su fidelidad, que te está llamando a los corazones y somos nosotros llamados a compartir el amor de Cristo a las naciones. Y en ese momento los dos chicos se empiezan a espíritus inmundos, por no decir demonios, pero sabemos que son los demonios, bíblicamente hablando son demonios, se empezaron a endemoniar en la calle. Y empezaron a endemoniarse en la calle y empezaron a oírse voces y a revolcarse y cuando estaba orando por ellos, de pronto Dios, conforme la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos y que en el nombre de Cristo Jesús, como sus hijos, pueden ser libertados para que ellos sean, como dice la Biblia, para que todo espíritu inmundo se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces empecé a orar en la calle. O sea, yo tenía dos opciones: dejarlos que el enemigo o la maldad los revolcara, o entrar a la escena y a orar por ellos. Bueno, ese día empecé a orar por ellos. Y empecé a orar por ellos en el nombre de Jesús. Fueron libertados. Al día siguiente fue un partido Veracruz-Toluca. Bueno, al día siguiente los jugadores todos estaban muy enfurecidos de la nada. O sea, como que todo un entorno adverso se convirtió hacia mi persona. De pronto se querían golpear, etcétera. Me acuerdo que un jugador que me llevaba muy bien con él, bueno, me sigo llevando bien con él, muy respetuoso, pero ese día estaba enfurecido. Bueno, lo tuve que echar, tarjeta roja, casi me golpea, lo agarran entre 10, y entre 10 es una exageración, pero lo agarraron como 3 o 4 jugadores para controlarlo, porque quería agredirme de la nada. Entonces después fui comprendiendo que en la fe, nosotros los hijos de Dios tenemos siempre grandes victorias, y de pronto puede haber reacciones espirituales alrededor de esas grandes victorias. Pues esta fue una de ellas. Y en un contraataque, o un contragolpe, pero más que nada fue un contragolpe, recuerdo que yo salgo en transición con la acción, y un jugador argentino, Cuatrochi, un defensa central del Veracruz en ese momento, me golpea con la nuca, con el brazo así, aquí en la nuca, pero yo iba corriendo hacia la acción de juego para entrar al área, la transición para entrar al área. Él aparentemente en la reconversión o en la transición ataque-defensa intentó llegar a su posición, pero me golpeó. Yo me acuerdo que me volteé a ver a mis asistentes si había sido real o no el golpe o accidente, pero en ese momento se oyó una voz así, en verdad no estoy otra vez, se oyó como una voz del estadio así, medio diabolicona, y yo decía, en el nombre de Jesús, anoche fue una gran victoria y ha valido la pena este golpe. O sea, yo podía entender que hubo una reacción espiritual ese día, en ese entorno, en ese momento en particular, por la gran victoria previa que habíamos tenido por 2 personas, por 2 almas que ese día habían podido conocer a Jesucristo. Entonces, cosas de ese estilo me fueron pasando a través de la historia. También un día, estoy contando chiquiaventuras, chiquianécdotas, las chiquiaventuras y las chiquianécdotas de Chiquimarco, pero para que fortalezcan nuestra fe. Si en algo puede servir fortalecer nuestra fe unos a otros, pues gracias a Dios. Una vez en Qatar, en Doha, yo fui un árbitro que los cataríes, el presidente de los árbitros de Qatar me dio a arbitrar en Finlandia y de pronto fue mi asesor en 3 partidos en un Mundial Sub-17. Y recuerdo que se acercó a mí y me dijo que le gustaría que yo fuese maestro de los árbitros cataríes, que viajara a arbitrar en la Liga Catarí, a la Qatar League,
En esa época jugaba allá de Guardiola, Batistuta, de Bob, de Sailly, Fernando Hierro, allá en la Liga Catarí. Y recuerdo que fui varias veces, acepté la invitación y viajaba a Doha, Qatar. Pero un día me fui como fácil 60 días allá, porque se presentó el Ramadán, pararon la liga y volvió a reincorporarse. Y recuerdo que una vez en la noche, para mí eran como las 3:30 de la mañana, 4 de la noche, de la madrugada, fue la primera vez que escuché la voz de manera audible, pero de manera audible. Y de pronto me dijo, párate a orar porque va a pasar una tragedia en tu casa. Y yo que estaba así como dormido decía, no, yo voy a dormir, así voy a dormir. Y de pronto dice que te pares a orar ahora, así, con esa autoridad. Me puse a orar por mi familia, decía, Dios mío, mi familia está a más de 12,000 kilómetros de distancia, casi 18,000 kilómetros de distancia. Señor, te ruego por mi familia, no sé por qué has puesto esto en mi corazón, por qué oí esta voz. Te clamo, Padre nuestro, Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de toda maldad, protege a los nuestros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Para esto, después de una hora, sentí paz, sentí tranquilidad, sentí respuesta de parte de Dios en esa oración. Y al día siguiente, perdón, eso fue a las 4 de la mañana, 4:30, ya que había dejado de orar. A las 7 de la mañana me entra una llamada de México. En esa época no había ni WhatsApp, ni Zoom, ni internet, ni nada de eso. Solamente existían los teléfonos celulares y era muy caro hablar en esos lugares. Entonces recibí una llamada a mi habitación de México, en la cual mi esposa me dice que mi hermana había pasado una tragedia difícil, pero mi hermana, la otra, la rescató. Entonces yo me puse a llorar y dije, Dios mío, tú me avisaste, Dios. Tú fuiste quien me avisó, tú fuiste quien me alertó que pasaría una tragedia con mi familia y la cuidaste. Entonces, cosas como esas me fortalecieron en mi diario vivir. Y hasta la fecha me siguen fortaleciendo en mi diario vivir, porque cosas como de esta magnitud, que para lo mejor para una persona con poca fe se le haría como una locura, como diciendo, ¿cómo es posible? No, es que esto es verídico. Yo se los comparto para que en un momento o fortalezcamos nuestra fe, como dice la palabra de Dios, alentaos los unos a los otros en la palabra de Dios, si no es necesario que todos crezcamos en el poder del nombre de Jesús. Entonces, todo ese tipo de situaciones me sucedieron. Otra chiquiaventura, otra más. En Honduras, esta es muy común, que alguna vez ya está en YouTube, lo comenté alguna vez, pero con mi amigo Maldini, pero lo vuelvo a manifestar. No sé si recordemos que para el pueblo mexicano, la selección mexicana llegó a tener un promedio de 12 años o 3 procesos mundialistas con crisis futbolística y pasaba de panzazo a los mundiales. Pero en ese momento, por ser de nosotros, de la zona de la CONCACAF, pues nos arbitrábamos los unos a los otros, un hondureño a un mexicano a la selección, o un mexicano a la de Guatemala y así. Pero en ese momento estaban peleando 2 puestos, 3 selecciones, Honduras, Costa Rica y México. Y en un partido previo de México-Estados Unidos, un árbitro mexicano, dicho por los hondureños, no les había marcado un penalti y los hondureños estaban molestos. Y aseguraban de que nosotros, los árbitros mexicanos, íbamos a hacer pasar a nuestra selección, lo cual era una vil mentira, porque a nosotros los árbitros nos da exactamente igual si tu selección pasa o no, porque tú no defiendes la selección, tú defiendes los colores de la FIFA o los colores de la autoridad arbitral. Pero bueno, independientemente de eso, jugaba Honduras, Costa Rica en San Pedro Sula. Una noche antes de ese partido, tuve un sueño increíble. Al decir, Marco, ¿sueñas mucho? Pues sí, tuve un sueño, donde dice la Biblia que Dios nos hablaría también en sueños, donde yo veía el estadio lleno, pero veía serpientes saliendo del césped y mordiendo a la gente en el estadio. Y yo pude entender y discernir que era un espíritu de muerte en ese momento, para el partido. Y me acuerdo que estábamos 4 compañeros, y los 4 compañeros que fuimos a ese partido eliminatorio, los 4 tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos la fe. Y les compartí a los 4, después del desayuno, dije, quiero hablar con ustedes, vengan a la habitación. Y les dije, ¿saben qué? Soñé esto. Siento que hay un espíritu de muerte
alrededor de este juego, alrededor de nosotros. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. No sé qué se está gestando, pero las serpientes mataban a las personas, puede haber muertos en el estadio. Para eso, el partido bueno, los partidos eliminatorios son durísimos. Quien diga que son fáciles los partidos eliminatorios, jamás son fáciles. Si un mundial es complicado, porque es altísimo nivel, pero obviamente la calidad técnico-táctica y el entorno es totalmente distinto, pero un partido eliminatorio es una guerra. Es una guerra un partido de estos. Y juega Honduras-Costa Rica. Empieza el juego, Honduras dominante, Costa Rica un poco temeroso, echado atrás. De pronto cae el gol de Honduras y bueno, tú sabes que el equipo mete el primer gol, el estadio festeja, como debe de ser en la localía, bien contentos, pero algo muy raro sucedió en ese gol. Antes del gol hay una posible mano, hay como un rebote, viene del césped, un mal control, un jugador quiere como despejar el balón, le hace mal entre el despeje y el control, y el balón se le va a la mano, no puede ser deliberado, es un accidente de juego del defensor, todo el estadio quería penalti, el balón sale del área, en una segunda jugada, tiran a gol, el balón viene, y se mete a la portería. Fue uno de los goles más fáciles que yo haya visto, pero demasiado fáciles. Entonces, en este momento, oigan, voy a prender la luz, espérenme un segundo, pausa. Perdón, para que se vea mejor. Ya está. Entonces, voy a prender esta luz también. Ya está. Listo, ahí está. Perdón, cae el gol del equipo Honduras y de pronto los jugadores ticos, así le dicen a los costarricenses, creo que era Walter Centeno, sí, era Walter Centeno, del otro lado era Amado Guevara, el capitán de Honduras, con los dos me llevaban muy bien, son jugadores de mucha jerarquía, pero un trato muy respetuoso entre autoridad y capitanes y líderes, muy bueno. Sin embargo, bueno, Honduras festejando, y en ese momento veo a Keylor Navas en el césped, y veo a Walter Centeno y me dice, Marco, estaba Keylor Navas en el césped. Y yo recuerdo que dije, en el césped, si un guardameta está lesionado, no puede haber gol. O sea, tiene que haber un guardameta en condiciones para parar un partido. No puedes dejar a un equipo sin guardameta. En ese momento, lo primero que pensé es que los equipos intentarían ejercer presión. Yo tenía a mi asistente número 2 muy joven en el lado FIFA, y lo primero que hice fue acercarme a él y preguntarle, pero de manera contundente, pero muy específica. Voy con él y le digo, cuando tiran a gol, ¿el portero está en el piso? Y me dice, sí. Lo primero que pensé, dije, voy a anular el gol. Esto se va a calentar y nos van a dar con todo. O sea, había un riesgo muy alto. No, imagínate, San Pedro Sula, Honduras. Pero dije, tengo que ser valiente. Había dos caminos. Adaptarme a la condición del momento emocional y cerrar los ojos y salir aplaudido como diciendo, no lo vio. O ser valiente y decir, prefiero cumplir con la norma y mostrar honestidad, aunque se ponga esto como se ponga. Y fue lo que hice. Dije, no hay gol. En ese momento dije, no hay gol. Y me retracté. Llamé a los jugadores y les dije, les voy a hablar de un hijo de Dios a ustedes. Les vengo a hablar de esta manera. No voy a dar el gol. Entonces los hondureños, no, ¿cómo es posible? Y tranquilos. En Copa del Mundo, en el eliminatorio, se necesita madurez. No calienten las situaciones. Y a los ticos lo mismo. Tranquilos, esto va a ser diferente. Y bueno, tuve que reanudar con balón a tierra. El partido se calentó. Yo no estaba consciente de que en los medios de comunicación de la transmisión había un dirigente que después quiso ser presidente de Honduras, que decía que era corrupto, que la CONCACAF nos quería sacar, que si no ganaba Honduras les iban a dar donde vivía para que me mataran, que no saldría vivo de Honduras, etcétera. Pero lo que sí yo sentía, una atmósfera, un entorno demasiado violento en el juego. Después, más adelante, de los jugadores Palacios, dos hermanos muy buenos futbolistas hondureños, daron una patada por la banda, pensaron que yo me iba a intimidar. Dije, Dios, en tu nombre Jesucristo, aunque las cosas se pongan difíciles, tú me salvarás.
y ¡pum!, le meto la amarilla, intentando poner orden, autoridad, que no se pasaran de listos en el juego. Luego más adelante Costly, el jugador hondureño que jugó también creo que en México, Costly, el jugador alto, se tira buscando un penalti, tratando de ejercer dominio o intimidad hacia mi persona, y lo mismo pensé, dije, Dios, ayúdame, pero le mostré la amarilla. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Que hay momentos en la vida que tenemos que decidir. Hay momentos en la vida que se tiene que ver quiénes somos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No quiero decir gente perfecta. Perfecta no somos, pero hay momentos en nuestra vida que se tiene que saber hacia dónde vamos, quiénes somos, qué pensamos y qué tipo de situaciones queremos ejercer en la vida. Y así fue. Insisto, al final gana Honduras, gana bien. Le pasa por encima a Costa Rica. Fue mejor de principio a fin. Ya no estaba Keylor en la portería porque Keylor Navas se le dice ya la nariz se le rompió o se le dobló, entró el suplente, pero cosas como esas me fueron pasando. Entonces yo quiero comentar a todos ustedes, charlando de fútbol pero hablando de la fe, es que una persona con fe puede entrar al terreno de juego confiadamente. Una persona con fe en Dios puede vivir fuera del terreno de juego igual confiadamente, creyendo que Dios es el que guía nuestros pasos y Él es el que gobierna nuestra vida. Y eso es lo más hermoso que tenemos como hijos de Dios. Que no desfallezcamos, que estamos en tiempos, en este momento, donde yo puedo sentir tiempos convulsos, tiempos raros, tiempos oscuros, tiempos difíciles de adversidad, donde mucha gente también está en una etapa de depresión, de no tener propósito ni destino, no encuentra la ruta de sus vidas, y te vas a la Biblia y dices, alejado de Dios nada podrás hacer. O sea, alejado de Dios nada podrás hacer. Jesús es la vid, nosotros el pámpano, y nosotros tenemos que estar, y si no estamos en Él, no podremos dar el fruto deseado. Y es un tema muy hermoso, muy hermoso. Yo hoy hablaba con amigos también por vía Zoom, antes de la conferencia con ustedes. Yo tuve otra previa, y les hablaba a todos, les decía, es necesario que todo mundo tengamos la identidad que dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Juan 1:12 dice, y Juan 1:11 y 12 y 13, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creemos en su nombre nos dio el poder y la autoridad o la potestad de ser un hijo de Dios. Y esa es una verdad bíblica que nos tiene que llenar de gozo. Todos somos creación de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero hijos de Dios son aquellos que creemos en la obra redentora de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que traté de vivir en mi diario vivir. Incluso en la famosa mordida de Suárez con Chiellini, cuando no la vemos en el partido, que es frustrante no tener VAR, no tener la imagen, pero saber que algo había pasado, haber intuido que algo había pasado, que tu experiencia te decía, aquí algo grave sucedió, pero no tengo argumentos. Me acuerdo que mis compañeros que fueron conmigo de asistentes, que no fueron hermanos de la fe, pero bueno, en ese tiempo yo les fui compartiendo un poco de la palabra de Dios. Ellos entraron en un desánimo diciendo, nos van a regresar del mundial, no la vimos. Yo les decía, tranquilos, hasta les dije, hombres de poca fe, porque Dios va a respaldar lo que hemos hecho, no hicimos nada incorrecto. Hemos trabajado honestamente, y si es la voluntad de Dios, Él nos pondrá. Él nos dará otra nueva oportunidad, porque no hemos hecho nada intencional o algo oculto, o algo tenebroso. No es que hayamos cerrado los ojos para no ver, simplemente no lo vimos. Pero si vemos el trabajo, en términos generales, fue buen trabajo en ese partido Italia-Uruguay, a pesar de la mordida de Suárez con Chiellini. Y yo les decía, y Dios nos va a respaldar. O sea, no es porque nos dé o no nos dé, pero yo tengo la certeza y la paz en mi corazón que nuestro proyecto mundialista no ha terminado con el Italia-Uruguay. Creo que Dios tiene un plan para nosotros. Y de ahí nace o surge el Brasil-Alemania. El 7-1. De ahí surge ese partido, nos dan ese partido, y es cuando yo decido cerrar la puerta. Ya no quise por un cuarto mundial, aunque me retiré joven, muy joven, a los 40 años de edad. La FIFA te da hasta los 45 o un poco más ahora, pero yo me fui a los 40. Quise cerrar el ciclo en ese partido,
Siempre soñé con 3 mundiales. Dios me regaló esa gran oportunidad por su misericordia. Y bueno, es así como Dios nos ha sostenido. Un tiempo también para aquellos que están enfermos ahora, también les voy a dar una palabra de aliento, que también es muy importante darles esta palabra de aliento para los enfermos. En una ocasión, el rumbo, yo tuve fácil más de 3 procesos mundialistas a tope, es decir, te pedían buenos resultados en FIFA, CONCACAF, CONMEBOL, Copa Libertadores, Copa Oro, Copa de etcétera, más la Liga Mexicana, liguilla y finales. O sea, todas las jugadas y todos los partidos te los pedían de excelencia. Entonces, entre más alto llegas en el deporte, más alto es la exigencia. No hay perdón al error. Entre más jerarquía o nombre deportivamente hablando logras obtener, la gente no te va a perdonar los errores. Entonces, hubo un momento donde yo me empecé a sentir cansado de mis entrenamientos. Yo era un tipo que me gustaba entrenar y me gusta entrenar. Ahora ha bajado un poco descanso un poco más, pero en esa época entrenaba mucho más y como persona en activa y profesional. Y yo le empecé a manifestar, aunque yo soy profesor de educación física, pero le empecé al entrenador, por respeto a él, le empecé a decir, oye, me empiezo a sentir mal. Algo está sucediendo en mi cuerpo. Yo quiero correr, quiero avanzar, quiero hacer los 2 kilómetros que tú me estás pidiendo en tanto tiempo, o quiero hacer farlek, etcétera, y siento que algo me desconecta, me quita la energía. Me aprietan y me apago. No sé qué me pasa. Entiendo que mi cuerpo me está hablando, pero en este momento no logro entender qué me pasa, pero me siento cansado. Hubo pruebas físicas. Los árbitros, la gente que no conoce mucho de arbitraje, los árbitros son evaluados o somos evaluados físicamente. Es como, sin ese pase, no puedes arbitrar, no puedes dirigir. Hice pruebas físicas y en la vuelta 9 o 10 u 8, no me acuerdo qué vuelta fue, me apagué y no podía. Y mi cuerpo quería, mi mente quería, mi ser quería, pero no podía. No tenía fuerza. No pasó a las pruebas físicas. Como suele suceder en muchas partes de los gremios, siempre hay gente que quiere, se levantan enemigos tuyos aunque no lo quieras. Y un grupo de árbitros que no pudieron competir conmigo se levantaron contra mí. Se cuenta que una mesa de escarnecedores, y le avisaron a la prensa, Marco Antonio Rodríguez va a estar fuera del Mundial. Marco Antonio Rodríguez está fuera del Mundial, y buscando lograr una posición deportiva, acusándome de que no había pasado las pruebas físicas sin saber que yo estaba enfermo. Cuando voy con el presidente de la comisión de árbitros, le dije, oye, tú me conoces, tú sabes lo que entreno, ve mis asistencias y cómo me entrego en los entrenamientos y cómo arbitro, pero no sé qué me pasa. Tienen a bien enviarme a la selección mexicana, me envían al centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que es muy bueno, y estaba el doctor, muy buen amigo, el doctor Alcocer, me pone un aparato que tenía para medir el sistema parasimpático y demás, y denota que empieza, el aparato dice no apto para hacer actividad física. Estaba yo entre el síndrome de fatiga y sobreentrenamiento. Estaba en el umbral o entre ya no podía más. Entonces me dice el médico, no puedes hacer ejercicio, tienes que parar. No tienes con qué parar, no tienes con qué hacer las pruebas físicas. Sin embargo, bueno, pero eso es un poco antes, un poco después, porque al día siguiente me dijo el presidente de la comisión de árbitros, tienes que pasar las pruebas o te voy a tener que suspender independientemente de todo. Él no sabía que yo estaba enfermo, pero yo sabía que algo me pasaba. Bueno, pasé las pruebas físicas, todos los medios de comunicación afuera del estadio, y mi esposa me dio unas palabras que reconfortaron mi alma. Me dijo mi esposa algo muy bonito, me dijo, mira, los enemigos quieren ver un muerto, y los medios de comunicación quieren ver sangre para hacer una nota periodística de que no pasaste las pruebas físicas. Pero van a ver la gloria de Dios. Tú confía en Dios y muévete. Y pude pasar las pruebas físicas. No me pregunten cómo. No me pregunten cómo. Mi físico no estaba bien, estaba enfermo. Pero pude pasar las pruebas físicas. Y es cuando comprendí que no es por nosotros. No es por nuestras propias fuerzas como uno sale adelante. Es por la fe en Dios que tengamos. Mi cuerpo se movía de una manera increíble. Luego, increíblemente, paso esas pruebas y al mes otras nuevas pruebas. Yo decía, validen las pasadas, ¿no? Otras nuevas pruebas para todos. Bueno, otras nuevas pruebas.
Este día sí caigo enfermo, definitivamente sí caigo enfermo, ya no podía. Voy con el doctor Alcocer de la Federación Mexicana de Fútbol, un tipo muy bueno, muy profesional, y me dice, Marco, tú ya no puedes hacer ejercicio ahorita, tienes que parar ya. No puedes. Tu cuerpo ha llegado a un límite que está saturado y necesita tu cuerpo, tienes producto de desecho. Me hacen estudios de orina y había un proceso de catabolismo. Mi cuerpo se estaba muriendo por dentro. Estaba drenando, orinando proteína. Ya no se podía. Voy con la nutrióloga y me dijo la nutrióloga, te voy a subir una ingesta calórica de 4,600 calorías, te voy a tratar de regular el metabolismo, no sé cuánto tiempo vas a estar, te voy a subir de peso, no me importa, pero necesitamos mejorar de las condiciones físicas. Entonces, y me dijo, y me acuerdo que ese día el presidente de la comisión de árbitros, en lo que yo me recuperaba y etcétera, me dijo, haz otro deporte, vete a caminar, déjate del arbitraje un mes, lo que sucede. Pero yo en 5 semanas volví a tener otras pruebas físicas para el Mundial en Miami de la FIFA. O sea, pruebas, más FIFA, más torneos, más todo. Y recuerdo que en ese momento le dije a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, yo no puedo en mis fuerzas, Dios. Si tú me vas a levantar, tú me sanarás, tú lo permitirás y yo iré al Mundial. Si tú no me sanas, Dios, yo no puedo hacer nada. Mi cuerpo está en tema de cambio de nutrición, un cambio de alimentación, con este tipo de nutrición, etcétera, Padre, pero si tú no me permites sanar, yo no iré al Mundial, y si tú me lo permites, iré al Mundial. Hablo del Mundial último de Brasil. Y recuerdo que un día antes de ir a Miami, a las pruebas físicas, me muestran el examen médico, vuelvo a ir a la Federación Mexicana de Fútbol, a selecciones nacionales, y de pronto aparece que estoy sano. Después de estar enfermo, aparece en la máquina, dice, ya apto para iniciar la actividad física. Y en ese momento dije, pues gloria a Dios, aunque no haya entrenado, haya estado parado tanto tiempo, con el simple hecho de que yo ya pueda moverme, lo voy a intentar. Y en el nombre de Jesús, llego a Miami, a las pruebas físicas, estaba el Busaca, la gente de la FIFA. Busaca sabía que estuve enfermo, porque tuve que reportar que estuve enfermo, y me dice, ¿cómo te sientes? Le dije, mira, estuve enfermo, no he entrenado, pero no me rajo. En México, la palabra rajar es, no me acobardo, no me echo para atrás. Las voy a hacer. Y hablé con mis compañeros de ese grupo, de ese hit, y les dije, chicos, yo estuve enfermo. Solamente les digo, hagamos una prueba inteligente, cumplamos los tiempos para pasar esta prueba, más allá de buscar, etcétera. ¿Quién de ustedes quiere colaborar conmigo para correrla en equipo? Y todos mis compañeros, Roberto Moreno de Panamá, Joel Chicas de El Salvador, Mark Geiger, sin temor a equivocarme, de Estados Unidos, etcétera, la corrieron conmigo. En el otro grupo, los otros, etcétera. ¿Quiénes creen ustedes que fuimos al Mundial? Ese grupo solidario. De allá del otro grupo, nadie fue. De este grupo que corrieron conmigo, que todos la pasamos, la prueba física, pero en equipo, en amor, en armonía, en cuidado, en protección, los unos con los otros, Dios respaldó esta sinceridad de equipo. Entonces pude pasar las pruebas físicas y bueno, ya la historia, después ya cambié yo mi preparador físico, mi todo, renuncié a la Federación Mexicana de Fútbol para ir al Mundial. Yo hice mi propia preparación como yo creía que debía de ser, renuncié al preparador físico en turno, al otro también, y bueno, gloria a Dios, en Brasil pasó lo que sucedió, ¿no? Gracias a Dios. Así que es lo que puedo comentarles, mis chiquistorias. Puedo decirnos 3 horas, 4 horas, 5 horas conversando, pero lo que ustedes consideren, por favor, pregunten, o el pastor, hermano, lo que usted diga, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Marco. La verdad es que es muy emocionante, pues, la obra de Dios sobre tu vida, ¿no? Porque son aventuras. Estaba pensando en el apóstol Pablo, cuántas aventuras no tenía para contar. Y bueno, aquí quiero antes de dejar el lugar para dar paso a algunas preguntas, ¿qué evento marcó tu vida por el cual tú decidiste ser un pastor? Muy buena pregunta, porque yo ya conocía de Dios, como les comentaba. De pronto, en mi época de adolescente, recuerdo que, bueno, ya adolescente, ya más joven, casi en la carrera, en la parte universitaria, no era adolescente, sino ya más en la etapa universitaria,
empecé a tener el deseo de escuchar un poco de Dios, pero no era, para mí era como una religión, o sea, no era Dios su presencia, no era una persona, no era su Espíritu Santo, no era, era algo como una religión. Sin embargo, nosotros tardamos 6 años en tener hijos, mi esposa y un pastor y mi suegro oraban por nosotros, y de pronto Dios en su misericordia, el cuerpo de mi esposa empezó a evolucionar mejor, y dijo el médico, busquen a su hija o a su bebé, y bueno, sale embarazada de mi primera hija. Y luego mi primera hija se estaba asfixiando en el vientre de su mamá, y Dios permitió que saliera bien. Y luego mi segunda hija, que yo recuerdo cuando mi hija nace, la Unión Europea, la UEFA, pero en el fútbol, la Unión Europea, pero la UEFA, invitan a un árbitro de América a dirigir la Copa UEFA Sub-17 o Under 16, la Sub-16, y la sede era en Israel. Era la primera vez que Israel organizaba una Copa UEFA juvenil, y bueno, ahí se jugó en Ashkelon, en Tel Aviv, en Nazaret, en toda esa parte de Israel, en la zona israelita. Y bueno, recuerdo muy bien que yo hablé con Dios y le dije, Señor, si tú me das una segunda hija, le pondré Shalom, y te alabará y te glorificará. Entonces, nace mi hija 3 años después de esa oración. Entonces, Dios fue haciendo como cosas en mi vida, mostrándome su fidelidad, su amor, su lealtad, su perdón, principalmente su perdón, su restauración, estableciendo una identidad de un hijo de Dios, poniendo en momentos paz en mi corazón a pesar de las adversidades. Entonces, hasta que un día mi esposa me dijo, oye, ya es hora que crezcamos en la fe, ¿no? O sea, no que seamos de las clásicas personas que nada más van un día a reunirse, escuchan un poco de Dios y después se alejan. Luego otra vez y se alejan. No, ha llegado la hora de que verdaderamente crezcamos en la fe, es importantísimo. Y me acuerdo que fuimos a Tlaxcala, y ahí en Tlaxcala el pastor empezó a predicar, y de pronto yo le dije al pastor, ¿sabe qué? Yo quiero servir a Dios, póngame a lavar baños, lo que usted necesite, póngame a recoger lo que quiera, etcétera. Fui con una actitud de servicio. Y me dijo, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a servir a Dios aquí en Tlaxcala. Y mi esposa me dice, para la gente que no conoce México, Tlaxcala es un estado que está como a 120 kilómetros de la capital, aproximadamente. Y recuerdo que mi esposa, bueno, el pastor de allá, me pone a servir a Dios. De pronto él me empieza más a preparar, me empieza a mostrar más la Biblia, me empieza a enseñar a hacer mensajes de la palabra de Dios. Yo empiezo a sentir el don del Espíritu Santo, ese don de evangelista, de hablar de Dios sin miedo, de hablarle al mundo entero las buenas nuevas de salvación. Empiezo a sentir ese amor por las almas perdidas, por las personas que no tienen a Dios en su vida, independientemente de su color de piel, su estatus social, ricos, pobres, lo que sea, me daba igual. Sentía amor por las personas que no conocían a Jesús, y les empecé a predicar de la palabra de Dios, hasta que un día el pastor, el equipo de trabajo me levantan como copastor de ese lugar, y empiezo yo a predicar, y me empiezan a dar el púlpito, y empiezo a predicar la palabra de Dios. De ahí nace el llamado pastoral, aunque yo creo que mi llamado es mucho más evangelista que pastoral, pero también hago la función pastoral. Bueno, y también gracias por comentar eso. Yo creo que nos identificamos algunos de nosotros, pues que Dios de alguna manera te llama, ¿no? De diferentes formas. Claro. Pero aquí también algo muy interesante es el hecho de que la importancia de poder compartirle de Dios a los jóvenes. Porque tu corazón, los jóvenes están muy abiertos, ¿no? A diferentes filosofías que pudieran estar presentándose, y que ya sean diferentes cosas, y las van a agarrar, pero cuando les compartes de Dios, qué experiencia tan bonita, ¿no? ¿Qué recomendación tú das de poder platicar con los jóvenes, más que de religión, una experiencia viva, con conocimiento, con cosas que puedan también bendecir la vida de los jóvenes? Sí, Miguel, lo has comentado muy bien. Están en una etapa ellos donde están buscando una identidad, una ruta, un camino.
están buscando respuestas genuinas, auténticas, naturales que todos vivimos en nuestra época. Y es un valle de la decisión, la etapa de la juventud. Es un tiempo crucial. Una vez prediqué, recuerdo sin temor a equivocarme, en Veracruz, creo que fue donde prediqué, a una universidad muy bonita en Pánuco, muy bonita esa universidad, y empecé a compartir la palabra de Dios, y ahí en ese momento Dios me puso que estábamos viviendo una generación que necesitaban el abrazo del Padre. El abrazo del Padre. Me hablaba de la paternidad. Una paternidad a los jóvenes, donde los jóvenes se sintiesen amados, guiados, entendidos, y que muchas veces nosotros los minimizábamos como sociedad, como una generación perdida, como esos jóvenes, y la realidad es que no es verdad. La generación de los jóvenes es el parteaguas de grandes bendiciones para una sociedad que le ha puesto un estigma, les ha puesto como un decreto de torpeza o de gente sin propósito ni destino. Y cuando llega la palabra de Dios, porque fíjate, soy profesor de educación física, entonces también trabajé en secundaria y trabajé en universidad como docente, y he comprendido que ahora como papá es más difícil. Curiosamente, a veces como pastor, como profesor es más, pero ahora como papá, pero cuando entiendes de otro lado y a veces tu esposa te ayuda y te dice, mira, es por acá los tiros, como dicen en España, te permite mucho más comprender a tus hijos y saber que también ellos tienen derecho a equivocarse y también tienen derecho a levantarse y tienen derecho a tomar sus decisiones, pero cuando tú les hablas de Dios, como dice la Escritura, cuando tú instruyes al niño en la palabra de Dios, difícilmente se va a desapartar cuando sea grande de Dios. Aun cuando de pronto nos pasó a todos, salgamos como fuera del redil de Dios, siempre Dios va a regresar a esa generación de jóvenes. Y ahora en tiempos peligrosos, yo pido a Dios jóvenes, ¿eh? O sea, para mí un ministerio de jóvenes tienes una fuerza activa muy poderosa en el ministerio para hacer cosas importantes. No hace mucho estuve en un centro de restauración de adicciones en Guanajuato, con unos chicos de adolescentes recibiendo a Cristo en su corazón, restaurados, sus familias restauradas, sanadas de la adicción por el poder de la fe en el nombre de Jesús, y te llenas de gozo. Es cuestión de brindarles el apoyo e invertir tu vida en ellos. Sí, la mayoría de los que estamos aquí, Marco, trabajamos con jóvenes en formación, sí, en el fútbol, pero algo que veo que no te acalambras, ¿no? O sea, si Dios te pone en tu corazón hablar de Él, le vas a hablar al más, como decimos en el pueblo, al más pintado. Y a veces veo que como instructor, a veces uno llega como, no, pues no les voy a hablar de Dios, pero el hablarles de Dios les puedes cambiar la vida a los jóvenes. Bueno, lo que pasa es que son como nosotros, pero con otra etapa de vida. Y como entiendes que la palabra de Dios no es palabra humana, sino palabra de poder, de autoridad, que es espíritu. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu. Y como tú sueltas la palabra de Dios del Evangelio, entra el espíritu de la persona y nunca volverá vacía. Hay la gente que nunca ha leído la Biblia, pero de repente argumentas la Biblia en sus vidas, algo sucede en sus corazones. Y algo que yo he descansado para todos mis amigos que están aquí viéndonos, Jorge Velasco, Mario Gándara, Israel Beltrán, todos nosotros, etcétera, todos los que estamos viendo aquí el día de hoy, ¿saben qué he descansado? Que he comprendido que yo no hago la obra de Dios. Y eso me da mucha tranquilidad. Dios es el que hace la obra en las personas, pero sí nos usa. O sea, sí somos un instrumento de Dios. O sea, podemos movernos para hablarle al mundo entero de las palabras de Dios, pero no somos Dios nosotros. Y eso te da un gozo saber que tú sueltas la palabra de Dios y el crecimiento y todo lo da el Señor. Amén. Pues Marco, muchas gracias, que Dios te bendiga y siga prosperándote en todas las cosas. Gracias. Igualmente, me dio mucho gusto saludarles y gracias a todos. Y bueno, a todos mi respeto y admiración y cariño. Y también a mi hermano Jorge Torres, que lo estoy viendo aquí también en la imagen, el papá de Torres Nilo, un siervo de Dios también, su hijo, y bueno, y su familia. Le amamos también, familia de Dios, y a cada uno de ustedes. Gracias, saludos, Marco. A toda la gente, a Wilson Silva de California, que también está mandando aquí un mensaje.
Muchas bendiciones.